En una pequeña ciudad al sur de España, Amparo, una mujer de 50 y tantos años, se detuvo frente al espejo de su dormitorio. Su cabello grisáceo comenzaba a teñirse de blanco, y sus ojos, aunque aún vivos, reflejaban la melancolía de los años pasados en silencio, dedicados exclusivamente a su familia. Desde muy joven, Amparo había soñado con conocer el mar, pero la vida, con su rutina incesante, siempre la detenía. Su esposo, Juan, un hombre pragmático, nunca había entendido esa obsesión. ¿A qué vas al mar? Si ni siquiera sabes nadar, le decía siempre, burlándose suavemente mientras encendía un cigarro en el sofá. Ese día, sin embargo, algo en Amparo había cambiado. Sentía un peso insoportable en el pecho, como si la vida se estuviera escapando de sus manos. «Te estás poniendo dramática, Amparo», dijo Pilar, su mejor amiga, cuando se reunieron en la cafetería del barrio. Pilar era una mujer de carácter fuerte, siempre dispuesta a desafiar las normas y a alentar a Amparo a hacer lo mismo. «¿Sabes lo que creo?», continuó Pilar. «Que nos merecemos una aventura. Ya estamos cansadas de ser las mujeres perfectas para todos los demás». Amparo rió nerviosa, pero la idea quedó flotando en su mente. Esa noche, mientras lavaba los platos en silencio, decidió que era momento de cambiar. Sin embargo, la vida tenía otros planes. Su hijo, Antonio, llegó inesperadamente con noticias preocupantes. «Mamá, necesito tu ayuda. Inés está insoportable, no hacemos más que discutir. Si no hago algo pronto, este matrimonio se va al garete». Amparo sintió como el deber la llamaba nuevamente. Pero Pilar, que era más directa, le envió un mensaje al día siguiente: «Si no te animas ahora, nunca lo harás. El mar no te esperará para siempre». Amparo sabía que tenía que tomar una decisión, una que cambiaría todo. Las palabras de Pilar resonaban en la cabeza de Amparo como un eco constante. Esa misma noche, mientras preparaba la cena, su esposo Juan se sentó frente al televisor con su típico gesto indiferente. Amparo lo observó por un momento, preguntándose si alguna vez habría notado cuánto se había esforzado ella. Cuando el teléfono sonó, lo atendió con rapidez. Era Pilar, otra vez. «¿Qué has decidido?», preguntó con impaciencia. «No me digas que vas a quedarte atrapada en esa casa mientras el tiempo se te escapa entre los dedos. No es tan fácil, Pilar. Tengo responsabilidades. Antonio me necesita, y no sé cómo decirle a Juan que quiero irme, aunque sea solo una semana». «Por Dios, Amparo. Si no lo haces ahora, ¿cuándo?». «Tus responsabilidades seguirán allí cuando regreses, pero tu vida no se detendrá por esperarlas». Esa noche, Amparo no durmió. La tensión con Juan era palpable, y aunque él no había dicho nada, su silencio pesado la ahogaba. A la mañana siguiente, mientras tomaba café, se decidió: se iría. No le pediría permiso, simplemente lo haría. Sin embargo, al llegar la tarde, Antonio volvió a aparecer con Inés y la pequeña Lucía, su hija de 3 años. La pareja discutía en voz baja, pero la tensión era evidente. Amparo intentó mediar. «¿Qué pasa ahora?». Inés, con los ojos llenos de lágrimas, soltó: «Tu hijo no hace nada por esta familia. Nada. ¿Sabes lo difícil que es lidiar con todo yo sola?». Antonio apretó los puños, frustrado. «No es cierto, mamá. Trabajo día y noche, pero para Inés nunca es suficiente». Amparo intentó calmar los ánimos, pero sabía que esa pelea no era nueva. La relación de su hijo se tambaleaba desde hace años. Mirando a la pequeña Lucía, que jugaba en silencio con una muñeca, sintió un nudo en el estómago. ¿Cómo podía pensar en irse cuando su familia necesitaba tanto de ella? Cuando Inés se levantó abruptamente para irse, Amparo la detuvo. «Espera. Dame unos días con Lucía. Tal vez tú y Antonio necesiten tiempo para aclarar las cosas». «¿Estás segura?», preguntó Inés, claramente sorprendida. Amparo asintió, aunque sabía que esto complicaría aún más sus planes. Cuando Pilar se enteró, explotó. «No puedo creerlo, Amparo.
¿Cómo planeas cuidar a una niña pequeña mientras intentas perseguir tu sueño? Es mi nieta, Pilar. No puedo abandonarla. Pero estás abandonándote a ti misma, respondió Pilar, más seria de lo habitual. A pesar de sus dudas, Amparo tomó la decisión de llevar a Lucía consigo. Reservó un modesto alojamiento en una playa cercana, convencida de que sería capaz de manejar ambas cosas, cuidar a su nieta y, finalmente, cumplir su sueño de ver el mar. El día del viaje llegó rápidamente. En la estación de tren, Amparo notó la presencia de Inés. La nuera tenía una expresión tensa mientras sostenía la mano de Lucía. Espero que cuides bien de mi hija, Amparo. No sé cómo Antonio y yo arreglaremos esto, pero ella no tiene que estar en medio de nuestras peleas. Antes de que Amparo pudiera responder, Lucía tiró de la falda de su abuela, mirándola con una sonrisa. ¿Vamos al mar, abuela? Amparo la tomó de la mano y, por primera vez en años, sintió que estaba haciendo algo por ella misma. El tren avanzaba lentamente por el paisaje árido de la región, dejando atrás las colinas secas y los pueblos olvidados. Amparo miraba por la ventana mientras Lucía dormitaba apoyada en su regazo. Era la primera vez que dejaba el hogar por algo que no fuera una necesidad familiar. Sin embargo, cada kilómetro que la alejaba de su pequeña ciudad la llenaba de una mezcla de miedo y emoción. En la parada siguiente, el vagón se llenó de nuevos pasajeros. Uno de ellos, un hombre alto con cabello entrecano y una mochila al hombro, tomó asiento frente a Amparo. Su sonrisa amable y su aire relajado contrastaban con el nerviosismo de ella. ¿Primera vez en el tren?, preguntó, rompiendo el silencio. No, pero sí primera vez viajando sola, bueno, casi sola, respondió Amparo, señalando a Lucía. Ah, una aventura entonces. Mi nombre es Pablo. Amparo dudó por un momento, pero finalmente respondió. Soy Amparo, y ella es mi nieta, Lucía. A lo largo del viaje, Pablo resultó ser un compañero de conversación agradable. Era médico y había decidido tomarse un tiempo para descansar en la misma playa a la que se dirigían Amparo y Lucía. Aunque la charla fue ligera, Amparo no pudo evitar notar la forma en que él escuchaba, algo que Juan no había hecho en años. Cuando llegaron a la estación final, Pablo ayudó a Amparo con su maleta y la despidió con una sonrisa. Tal vez nos veamos en la playa. Amparo le dio las gracias y, aunque no lo admitiera, esa interacción había iluminado su día. El alojamiento que había reservado era sencillo pero acogedor. Desde la ventana se podía ver el océano, extendiéndose hasta el horizonte. Lucía corrió hacia la ventana con entusiasmo. Es tan grande, abuela. Amparo se quedó sin palabras al contemplar el mar por primera vez. La inmensidad del agua y el sonido de las olas la llenaron de una extraña paz. Al día siguiente, ambas salieron temprano hacia la playa. Mientras Lucía jugaba con un cubo y una pala que Amparo le había comprado en un puesto cercano, Amparo dejó que la arena húmeda tocara sus pies desnudos. Era como si el peso de los años se desvaneciera con cada ola que llegaba a la orilla. Sin embargo, esa tranquilidad no duraría mucho. Esa tarde, Lucía comenzó a quejarse de fiebre y escalofríos. Amparo se alarmó. Aunque la niña parecía estar bien por la mañana, ahora su carita estaba enrojecida y tenía los ojos vidriosos. Todo estará bien, pequeña, le dijo mientras la arropaba y le ponía un paño húmedo en la frente. Desesperada, Amparo salió a buscar ayuda. En la recepción del alojamiento, preguntó por un médico cercano. Para su sorpresa, la recepcionista le mencionó que un huésped del lugar era médico. Pablo, el hombre que conocí en el tren, pensó Amparo. Sin perder tiempo, fue hasta su habitación y tocó la puerta. Pablo la atendió de inmediato, vistiendo una camiseta sencilla y una expresión preocupada. ¿Qué pasa, Amparo? Es Lucía, tiene fiebre alta. No sé qué hacer. Pablo tomó su maletín médico y la acompañó rápidamente. Tras examinar a la niña, le explicó. Parece una infección leve, pero necesitará descansar y mantenerse hidratada. Voy a recetarle algo para bajar la fiebre. Amparo se sintió aliviada y agradecida, pero también avergonzada por haberlo molestado.
Gracias, Pablo. No sé qué habría hecho sin tu ayuda. No es molestia, Amparo. Me alegra poder ayudar. Esa noche, mientras cuidaba de Lucía, Amparo reflexionó sobre lo inesperado del encuentro con Pablo. Aunque aún sentía una barrera emocional, no podía negar que su atención y amabilidad la hacían sentir algo olvidado, especial. A la mañana siguiente, Pablo apareció con una bolsa de frutas frescas para Lucía. Estas son suaves para su estómago y le ayudarán a recuperarse. No tenías que molestarte, empezó a decir Amparo, pero Pablo la interrumpió. Es un placer. Además, parece que necesitas un poco de compañía. Ese día, mientras Lucía descansaba, Amparo y Pablo caminaron juntos por la playa. Por primera vez en mucho tiempo, Amparo habló de sus sueños, sus frustraciones y la vida que había dejado atrás. Pablo la escuchó con interés, compartiendo también partes de su historia. Esa tarde terminó con una promesa. Mañana veremos el amanecer juntos, dijo Pablo, sonriendo. Amparo dudó, pero algo en su mirada le dio confianza. Tal vez era hora de permitirse soñar de nuevo. Cuando el sol apenas comenzaba a asomarse en el horizonte, Amparo se dirigió hacia la playa. Su corazón latía con fuerza, no solo por la anticipación de ver el amanecer, sino también por el acuerdo que había hecho con Pablo. Era la primera vez en años que algo la sacaba de su rutina y la llenaba de emoción. Pablo ya estaba allí, sentado sobre una roca, con los pies descalzos hundidos en la arena húmeda. Al verla, se levantó y le hizo un gesto para que se acercara. Llegas justo a tiempo, Amparo. Este es el mejor momento del día. Ella se sentó a su lado, sintiendo el frescor de la brisa marina y dejando que el sonido de las olas la envolviera. Ambos permanecieron en silencio mientras el cielo se teñía de tonos anaranjados y rosados. Es hermoso, susurró Amparo, como si temiera romper el encanto del momento. Lo es, pero es aún mejor compartirlo, respondió Pablo, girando ligeramente la cabeza para mirarla. El silencio que siguió no fue incómodo, sino lleno de significado. Amparo sentía que algo dentro de ella, algo que había estado dormido durante años, comenzaba a despertar. Pablo, con su característico tacto, comenzó a hablar sobre su vida. Le contó cómo había crecido en una familia humilde, cómo su pasión por la medicina lo había llevado a trabajar largas horas, y cómo, a pesar de todo, nunca había encontrado a alguien con quien compartir su vida. A veces pienso que he dedicado tanto tiempo a cuidar a otros que olvidé cuidarme a mí mismo, confesó. Amparo lo escuchaba atentamente, encontrando en sus palabras un reflejo de sus propios sentimientos. Ella también había sacrificado sus sueños y deseos por su familia, y ahora, al escuchar a Pablo, se daba cuenta de cuánto anhelaba recuperar algo de lo que había perdido. Después de un rato, Pablo cambió de tema, sugiriendo dar un paseo por la orilla. Mientras caminaban, el agua fría tocaba sus pies, y Amparo se sentía más ligera, casi como si flotara. ¿Alguna vez has pensado en hacer algo solo para ti, sin preocuparte por lo que piensen los demás? Preguntó Pablo de repente. La pregunta sorprendió a Amparo. Había pasado tanto tiempo poniéndose en segundo plano que la idea le parecía casi egoísta. No lo sé. Supongo que nunca he tenido el valor. Pablo se detuvo y la miró con seriedad. Deberías intentarlo, Amparo. Todos merecemos ser felices. Esa conversación quedó grabada en su mente mientras regresaban al alojamiento. Pablo se despidió con una sonrisa cálida y una invitación para cenar esa misma noche. Pero el día aún no había terminado. Al regresar a su habitación, Amparo encontró a Lucía llorando. ¿Qué pasa, cariño?, preguntó, alarmada. Quiero ver a mamá y a papá, sollozó la niña. Amparo sintió un nudo en la garganta. Sabía que la pequeña echaba de menos a sus padres, pero no podía hacer nada para arreglar las cosas entre Antonio e Inés. Decidió llamar a su hijo para tranquilizar a Lucía, pero cuando Antonio atendió, su voz estaba cargada de frustración. Mamá, no sé cuánto más voy a soportar esta situación. Inés me dijo que quiere separarse. El corazón de Amparo se hundió. No solo estaba lidiando con sus propios sentimientos,
sino también con los problemas de su familia. Antonio, escúchame. Tal vez ambos necesitan espacio. Estoy cuidando de Lucía para que puedan pensar con claridad. Pero te pido que no tomes decisiones precipitadas. Lo intentaré, mamá, pero no te prometo nada. La conversación dejó a Amparo preocupada. ¿Había sido un error llevarse a Lucía? ¿Debió quedarse en casa y enfrentarse a los problemas familiares? Pero entonces recordó las palabras de Pablo: todos merecemos ser felices. Esa noche, Amparo se encontró con Pablo en un pequeño restaurante frente al mar. La cena fue sencilla, pero la conversación fluyó con facilidad. Pablo le habló sobre sus sueños y desafíos, mientras Amparo compartía más detalles sobre su vida. Por primera vez, sintió que alguien la veía, no como una madre o una abuela, sino como una mujer con sueños y deseos propios. Sin embargo, justo cuando comenzaba a relajarse, el teléfono de Pablo sonó. La expresión de su rostro cambió al leer el nombre en la pantalla. Disculpa, Amparo. Es una llamada de trabajo. Él salió del restaurante para atenderla, dejando a Amparo sola con sus pensamientos. En ese momento, una duda empezó a crecer en su mente. ¿Y si Pablo solo era un hombre más, alguien que decía las palabras correctas pero no estaba dispuesto a comprometerse? Cuando regresó, Pablo intentó retomar la conversación, pero Amparo estaba distraída. Él notó el cambio en su actitud y le preguntó si todo estaba bien, pero ella simplemente sonrió y dijo que estaba cansada. Esa noche, mientras regresaba a su habitación, Amparo no podía dejar de pensar en lo que realmente quería. ¿Estaba lista para arriesgarse a algo nuevo? ¿O debía regresar a su vida de siempre, donde al menos sabía qué esperar? A la mañana siguiente, el sonido de las olas y el canto de las gaviotas despertaron a Amparo. Lucía dormía profundamente, pero el peso de las dudas no dejaba descansar a su abuela. Decidió levantarse temprano y salir a despejar la mente. Caminó por la playa desierta, dejando que el agua fría tocara sus pies y que el viento despeinara su cabello. Sin embargo, no estaba sola. A lo lejos, vio a Pablo sentado en la misma roca donde se habían encontrado al amanecer anterior. Dudó por un momento, pero sus pies parecían tener voluntad propia y la llevaron hacia él. ¿No puedes dormir?, preguntó él, sin apartar la vista del horizonte. No exactamente. Tenía muchas cosas en la cabeza. ¿Cómo cuáles? Amparo vaciló. Había algo en la forma en que Pablo la miraba, con calma y sin juzgar, que la invitaba a ser honesta. Dudas. Sobre mí, sobre mi vida, incluso sobre ti. Pablo asintió lentamente. Es normal, Amparo. Pero te prometo que no estoy aquí para complicarte las cosas. Si alguna vez sientes que no soy lo que necesitas, solo dímelo. Esa sinceridad desarmó a Amparo. Durante años, había lidiado con personas que exigían más de lo que estaban dispuestas a dar, y aquí estaba este hombre, ofreciéndole libertad. La conversación fue interrumpida por el sonido de un grito. Amparo y Pablo se giraron para ver a una mujer corriendo hacia ellos desde las cabañas del alojamiento. Era una huésped, claramente alterada. ¡Ayuda! Mi hijo se cayó en las rocas. Pablo se levantó de inmediato. Llévame con él. Amparo lo siguió, su corazón latiendo con fuerza. Al llegar, encontraron a un niño de unos 6 años llorando, con una herida profunda en la pierna. Sin dudar, Pablo se arrodilló junto a él, sacando un pequeño botiquín que llevaba en su mochila. Tranquilo, campeón, te vamos a ayudar, dijo con una voz que logró calmar al niño. Amparo observaba con admiración cómo Pablo trabajaba. Sus manos eran firmes pero delicadas, y su voz transmitía una seguridad que tranquilizaba tanto al niño como a su madre. Cuando terminó, la mujer, aún llorando, le agradeció una y otra vez. Solo hago mi trabajo, respondió él con modestia. De regreso al alojamiento, Amparo no pudo evitar sonreír. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que estaba en el lugar correcto, con la persona correcta. Sin embargo, esa sensación duró poco. Esa misma tarde, recibió una llamada de Antonio. Mamá,
necesito que vuelvas. Inés se fue. El corazón de Amparo se detuvo. ¿Qué quieres decir con que se fue? Se llevó sus cosas y dejó una nota. Dice que necesita tiempo para pensar. Amparo apretó el teléfono con fuerza, sintiendo como la culpa la invadía. ¿Había sido un error dejar a Antonio e Inés solos en un momento tan crítico? ¿Había sido egoísta al pensar en sí misma? Antonio, escucha. Yo. No, mamá. Quédate donde estás. Si vuelves ahora, solo empeorarás las cosas. Necesito resolver esto por mi cuenta. Aunque las palabras de su hijo intentaban tranquilizarla, Amparo no podía evitar sentirse responsable. Esa noche, mientras cenaba con Lucía, intentó mantener una fachada tranquila, pero sus pensamientos estaban en otro lugar. Lucía, con su inocencia, rompió el silencio. Abuela, ¿vamos a quedarnos aquí para siempre? La pregunta la tomó por sorpresa. No, cariño. Pronto volveremos a casa. Pero yo quiero quedarme. Aquí estás más feliz. Amparo sintió que las lágrimas le llenaban los ojos. ¿Era tan evidente? ¿Incluso para una niña de 3 años? Más tarde, mientras Lucía dormía, alguien tocó a la puerta. Era Pablo, sosteniendo una botella de vino y 2 copas. ¿Te apetece hablar un rato? Amparo dudó, pero finalmente abrió la puerta. Se sentaron en la pequeña terraza, con la luna iluminando suavemente la noche. ¿Qué pasó hoy? Te vi preocupada después de esa llamada. Amparo suspiró. Es mi hijo. Su esposa se fue, y siento que debería estar allí para él. Pablo la miró con seriedad. ¿Y qué harías si estuvieras allí? No lo sé. Intentaría ayudar. Amparo, a veces la mejor forma de ayudar es dejar que los demás enfrenten sus propias batallas. No puedes cargar con todo el peso del mundo. Esas palabras resonaron en ella, pero aún así no podía dejar de sentir el peso de la culpa. La conversación se desvió hacia temas más ligeros, y poco a poco Amparo se relajó. Pablo le habló de su trabajo, de sus viajes y de cómo había aprendido a disfrutar de las pequeñas cosas. Por eso estoy aquí, Amparo. Quiero recordarme a mí mismo que la vida es más que trabajo. Antes de despedirse, Pablo tomó su mano por un momento. Eres una mujer increíble, Amparo. No dejes que las dudas te impidan ver eso. Amparo no dijo nada, pero esa noche, mientras se acostaba, sus palabras seguían resonando en su mente. Tal vez, solo tal vez, era hora de empezar a creer en sí misma. Al día siguiente, el sol iluminaba la playa con una intensidad abrumadora. Amparo, sintiendo que su mente estaba demasiado inquieta para quedarse en la habitación, decidió llevar a Lucía a dar un paseo por el mercado local. Las calles estaban llenas de colores, aromas de especias y risas de niños que corrían entre los puestos. Mientras Lucía elegía una pulsera de cuentas azules, Amparo notó una figura familiar en la multitud. Era Pablo, quien también exploraba el mercado, con una sonrisa relajada en el rostro. Al verla, se acercó con un gesto amistoso. Amparo, parece que tenemos los mismos planes hoy. Lucía quería una pulsera, y pensé que sería bueno salir un rato. Pues déjame invitarles a un helado después. Con este calor, nos lo merecemos. Lucía aplaudió con entusiasmo, y Amparo no pudo evitar sonreír. Mientras caminaban juntos, Pablo le mostró algunos de los puestos más interesantes del mercado, hablando con los comerciantes como si los conociera de toda la vida. Amparo lo observaba, fascinada por su carisma y la facilidad con la que conectaba con las personas. Finalmente, se sentaron en un pequeño café frente al mar, con vistas a las olas que rompían suavemente contra la orilla. Lucía estaba absorta con su helado, mientras Amparo y Pablo compartían una charla tranquila. Me alegra verte más relajada hoy, dijo Pablo. Es difícil no estarlo aquí. Este lugar tiene algo especial. ¿Y qué hay de ti, Amparo? ¿Qué es lo que realmente quieres? La pregunta la tomó por sorpresa. Durante años, había enterrado sus propios deseos bajo una montaña de responsabilidades.
Ahora, frente a Pablo, se daba cuenta de que ni siquiera sabía cómo responder. No lo sé. Tal vez tiempo para mí misma. Algo de paz. Eso es un buen comienzo, respondió él, con una sonrisa. Pero la tranquilidad de ese momento no duraría mucho. Cuando regresaron al alojamiento, encontraron a Antonio esperando en la entrada. Su rostro estaba tenso, y Lucía corrió hacia él con alegría. Papá, mira mi pulsera nueva. Antonio abrazó a su hija, pero su atención estaba fija en Amparo. Necesitamos hablar. Amparo sintió que el corazón se le aceleraba. Guiando a Antonio hacia un rincón tranquilo, le preguntó: ¿Qué estás haciendo aquí? Pensé que habías dicho que me quedara. Lo dije, pero no podía quedarme sentado mientras todo se derrumba. Inés está decidida a irse, y no sé qué hacer. Amparo suspiró. Sabía que Antonio estaba luchando, pero también entendía que ella no podía solucionar sus problemas por él. Antonio, esto es algo que tienes que enfrentar con Inés. Yo estoy aquí para cuidar de Lucía y darte espacio, pero no puedo arreglar tu matrimonio. Antonio pareció frustrado por un momento, pero luego asintió con resignación. Tienes razón, mamá. Pero esto es más difícil de lo que pensé. Antes de irse, Antonio se giró hacia Pablo, quien estaba observando la escena desde la distancia. ¿Quién es él? Un amigo, respondió Amparo, sin entrar en detalles. Antonio frunció el ceño, pero no dijo nada más. Cuando se marchó, Amparo se sintió agotada. Esa noche, mientras Lucía dormía, Amparo y Pablo se encontraron nuevamente en la terraza. Pablo llevaba 2 copas de vino y una mirada de preocupación. Vi lo que pasó esta tarde. ¿Estás bien? No lo sé. A veces siento que toda mi vida ha sido un constante intentar sostener a los demás, pero ahora me doy cuenta de que no puedo hacerlo más. Es un gran paso, Amparo. Reconocer que no puedes cargar con todo. La conversación se tornó más personal. Amparo le habló de su matrimonio con Juan, de cómo había perdido la conexión con él y de cómo se sentía atrapada en una relación que ya no la hacía feliz. Pablo, por su parte, compartió detalles de su vida que aún no había mencionado. Perdí a mi madre cuando era joven, y creo que eso me empujó a querer cuidar de todos. Pero a veces me pregunto si me he olvidado de cuidar de mí mismo. Amparo sintió un vínculo profundo con él en ese momento. No era solo un hombre amable, era alguien que entendía lo que significaba sacrificarse por los demás. Cuando Pablo se inclinó hacia ella, Amparo sintió que el mundo se detenía. Pero justo antes de que sus labios se encontraran, un ruido desde la habitación de Lucía los interrumpió. Amparo se levantó de inmediato, su instinto de abuela tomando el control. Lo siento, Pablo. Tengo que ir a ver. Por supuesto. Ve tranquila. Esa noche, mientras acunaba a Lucía, Amparo no podía dejar de pensar en lo cerca que había estado de dejarse llevar por sus sentimientos. ¿Estaba lista para abrir su corazón de nuevo? ¿O era demasiado pronto? A la mañana siguiente, decidió tomar las cosas con calma. Pero cuando fue a la recepción para preguntar por un taxi, la recepcionista le entregó un sobre. Era una carta de Juan. Con manos temblorosas, Amparo abrió el sobre. La carta era breve, casi indiferente. Amparo, me enteré de que Antonio está pasando por un mal momento. Si decides quedarte allá, hazlo. Parece que te gusta más la vida lejos de nosotros. Juan. Las palabras, aunque aparentemente frías, la golpearon con fuerza. No era solo la falta de afecto en la carta, sino el hecho de que Juan había asumido que ella no regresaría. ¿Era eso lo que quería? Esa tarde, Amparo tomó una decisión. Se sentó con Pablo en la terraza, observando el mar mientras la brisa les acariciaba el rostro. Pablo, tengo que regresar a casa. Él asintió, aunque su rostro reflejaba una mezcla de sorpresa y decepción. Lo entiendo, Amparo. Pero antes de que te vayas, hay algo que quiero que sepas. Amparo lo miró, esperando. Te admiro, Amparo. Por tu fuerza, por tu dedicación,
por tu capacidad de seguir adelante incluso cuando todo parece en tu contra. Y quiero que sepas que, pase lo que pase, aquí tienes a alguien que siempre te apoyará. Amparo sintió que las lágrimas llenaban sus ojos. En ese momento, supo que, aunque su vida estuviera llena de incertidumbre, había encontrado algo valioso en Pablo, una conexión genuina. El tren avanzaba lentamente hacia la pequeña ciudad de Amparo. Sentada junto a la ventana, observaba cómo el paisaje cambiaba. Las olas azules daban paso a colinas áridas y campos secos. Lucía dormía acurrucada contra su abuela, ajena al torbellino de emociones que recorría a Amparo. Volver a casa no era fácil. Las palabras de Juan seguían resonando en su mente, frías y carentes de afecto. Por un lado, sentía la culpa de haber dejado a su familia en un momento crítico. Por otro, estaba segura de que había necesitado este tiempo para redescubrirse. Cuando llegaron a la estación, Antonio estaba esperando con los brazos cruzados. Lucía corrió hacia él con una sonrisa, pero Amparo notó el cansancio en el rostro de su hijo. Gracias por cuidar de Lucía, mamá. No sé qué habría hecho sin ti. ¿Y tú? ¿Cómo estás?, preguntó Amparo con sinceridad. Antonio suspiró. Inés sigue sin responder mis mensajes. Me estoy acostumbrando a la idea de que esto podría ser el final. Amparo asintió lentamente. Aunque le dolía ver a su hijo sufrir, sabía que este era un proceso que él debía atravesar por sí mismo. En casa, la bienvenida fue silenciosa. Juan estaba sentado en su sillón, como siempre, con el televisor encendido. Cuando Amparo entró, apenas levantó la vista. «Llegaste». Ese saludo indiferente fue la confirmación de lo que Amparo había sentido durante años. El amor que alguna vez los había unido ya no existía. «Sí, Juan. Estoy aquí». Pasaron los días, y aunque todo parecía haber vuelto a la normalidad, Amparo sentía que algo había cambiado. Se encontraba recordando las conversaciones con Pablo, las risas en la playa y la sensación de libertad que había experimentado. Una tarde, mientras doblaba la ropa recién lavada, encontró la carta de Juan en uno de sus bolsillos. La leyó nuevamente, pero esta vez no sintió dolor ni confusión. Sintió claridad. Era el momento de enfrentar lo que había evitado durante tanto tiempo. «Juan, tenemos que hablar», dijo esa noche, mientras él cenaba en silencio. «¿De qué?» «De nosotros. De lo que queda de nosotros». Juan frunció el ceño, pero no respondió. Amparo continuó. «He pasado años intentando mantener esto, pero ya no puedo. No es sano para ninguno de los dos». «¿Y qué quieres hacer? ¿Irte con ese hombre del que Antonio me habló?» Amparo lo miró con sorpresa. «¿Antonio te contó sobre Pablo?» «No soy tonto, Amparo. Sé que algo pasó mientras estabas fuera». Por un momento, Amparo sintió la tentación de defenderse, de aclarar que Pablo no era la razón de su decisión. Pero se detuvo. Juan no entendería. «Esto no tiene que ver con él, Juan. Esto tiene que ver con nosotros. Estoy cansada de vivir en un lugar donde no hay amor ni respeto». Juan se quedó en silencio por unos segundos antes de soltar una risa amarga. «¿Y qué vas a hacer? ¿Empezar de nuevo a tu edad?» «Sí, Juan. Eso es exactamente lo que voy a hacer». Esa noche, mientras empacaba sus cosas, Amparo sintió una mezcla de miedo y alivio. Estaba dejando atrás una vida que conocía, pero también estaba abriendo la puerta a algo nuevo, algo que aún no podía definir. Al día siguiente, dejó la casa con una pequeña maleta. Antonio, sorprendido por la noticia, intentó detenerla. «Mamá, ¿estás segura de esto?» «Sí, Antonio. Es hora de que ambos enfrentemos nuestras vidas. Tienes que encontrar tu camino, y yo también». Antonio no discutió más, pero su abrazo fue más largo y fuerte de lo habitual. Fuera de la casa, Amparo tomó un taxi hacia la estación. Sentía el peso de los años caer de sus hombros con cada kilómetro que la alejaba de su antigua vida. Cuando llegó a la estación, no estaba sola. Allí, de pie junto a una columna, estaba Pablo, con una expresión serena pero esperanzada.
Sabía que volverías aquí, Amparo. Ella lo miró, sorprendida pero también aliviada. ¿Cómo sabías que vendría? Porque vi algo en ti que no había visto en mucho tiempo, valor. Pablo dio un paso hacia ella, pero no dijo nada más. No había necesidad de palabras. Amparo sonrió y, por primera vez en años, sintió que estaba exactamente donde debía estar. El tren llegó a la estación. Amparo y Pablo subieron juntos, dejando atrás el pasado y avanzando hacia un futuro que, aunque incierto, estaba lleno de promesas. Querido oyente, si te ha gustado esta historia, no olvides darle a me gusta y suscribirte al canal donde cada día se publican historias interesantes. Además, escribe en los comentarios lo que piensas de esta historia. Me interesará leer tus opiniones. Muchas gracias.